Hola a todos, soy Óscar Martín, el director del área de visualización de Factoría 5 Training Hub. Para el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que, por alguna razón, en cualquier momento que hayamos estado trabajando en visualización arquitectónica, nos ha tocado acometer, que es el hardware. ¿Qué hardware, qué ordenador o cómo llevo la actualización de mi equipo para trabajar? Pues bien, vamos a empezar definiendo qué requerimientos necesitamos y en función de ello vamos a ver distintos tipos de presupuestos en función de lo que nos vayamos a dedicar. Antes de ver componente a componente, vamos a fijarnos en los requisitos mínimos que nos presentan las compañías para ver qué activos, qué componentes tendremos que dedicar más atención. Y entender que estos son componentes mínimos, que máximos no existen, y que además conviene no raspar por debajo. Entonces, si nos fijamos en Autodesk, por ejemplo, vamos a fijar en los componentes recomendados para Max 2021, pero bueno, 2022 sería más o menos lo mismo. Estamos hablando de unos componentes mínimos y la empresa hace referencia a CPU, GPU o hardware de gráficos, tarjeta gráfica, RAM, espacio en disco duro y, bueno, añaden aquí dispositivo de ratón de 3 botones. Pero bueno, atendiendo a lo que nos importa, la CPU nos recomiendan o Intel o AMD, les da igual, pero que sea un procesador más o menos moderno de varios núcleos. Ya esto lo traduciremos a un lenguaje actual y normal. Hardware de gráficos. ¿Qué tarjetas gráficas valen para Max? Y veremos luego qué supone esto. Bueno, pues nos dan un listado de tarjetas gráficas compatibles con Max, que si os fijáis, pues básicamente desde las Quadro a las GTX, desde la versión 960 hasta las RTX más últimas o las Radeon y demás, nos valen todas. RAM. Max nos pide como mínimo 4 GB de RAM. Se recomienda 8 o más. Ya veréis que bastantes más. Espacio libre en el disco, 9 GB, pero esto es para la instalación. Luego, si trabajamos con recursos y que más, necesitaremos mucho más espacio, ¿vale? Eso está muy bien, pero ¿y qué nos pide V-Ray? Que quizás sea el segundo hardware o el hardware más importante. Pues V-Ray es un poquito más específico en este aspecto. Evidentemente pide un procesador compatible con las instrucciones que ya vimos anteriormente, es decir, x64, un procesador de 64 bits. En este caso indica Intel, pero AMD vale exactamente igual. De hecho, es la tendencia actual a fecha de grabación de este vídeo. RAM, V-Ray pide más. Pide como mínimo 8 GB de RAM, aunque recomienda 64 GB de RAM. Sistemas operativos, vamos a ver en cuanto a GPU Acceleration, que ya vimos que es la tarjeta gráfica. Bueno, pues aquí dice que cualquier Nvidia CUDA nos vale, que una RTX mucho mejor, mínimo 2 GB de RAM. ¿Y dónde va a trabajar esta tarjeta gráfica? Bueno, pues hay que añadir que V-Ray hace instalación de 2 motores de render, que es el render por CPU y el render por GPU. En el render por CPU, la tarjeta gráfica va a trabajar en la producción de denoiser, para mejor en la caché, y en el render por GPU, es decir, cuando sea la tarjeta gráfica la que renderice y no el procesador, evidentemente va a renderizar. Hay que especificar también, que muchos de vosotros me habléis de ello, que el render por GPU se le conoce también como render híbrido o hay una solución híbrida. Esto es un poquito... no es la panacea, evidentemente. Lo que importa ahí en el motor de render GPU es precisamente tener una buena GPU y para ello las RTX son la mejor opción. Corona, por ejemplo, solo tiene motor CPU. ¿Dónde participa la GPU? Pues la GPU participa solo en el denoiser, no participa más. Entonces, cuando yo trabajo, ¿qué participa? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos vamos a ir a una pequeña escena que tengo aquí abierta y vamos a ir viendo estos componentes dónde están participando. La tarjeta gráfica dentro de 3ds Max, es decir, simplemente para trabajar,
participa en la agilidad de movimientos, en que el refresco de la pantalla, la capacidad de representar los píxeles en la pantalla sea la correcta, ágil y veloz. Aquí, si estamos pensando en una tarjeta simplemente para visualización arquitectónica en la que no va a renderizar, repito, no va a renderizar, no vamos a utilizar VRIG GPU, la tarjeta gráfica simplemente nos muestra la pantalla. Entonces, tener una tarjeta gráfica buena, pero no necesitamos una RTX a lo mejor, porque tenemos claro que no vamos a renderizar por GPU. Con lo cual podremos pensar en algunas GTX, incluso podemos pensar en Radeon, porque aquí nos vamos a fiar más de las opciones que nos da 3ds Max para este aspecto. Luego, la RAM, ¿en qué nos va a participar? La RAM nos va a participar en el momento de renderizado en cargar toda la geometría de la escena. No va a ser muy rápido, o sea, no va a ser un tiempo de mucha carga, con lo cual la RAM tampoco tiene por qué ser la más rápida del mundo. Sí tiene que tener capacidad y lo que hace es asumir todas las texturas, toda la geometría que esté en la escena y que se vaya a renderizar, con lo cual para escenas más pesadas necesitaremos más RAM. Y por último, el procesador. ¿En qué nos va a influir el procesador? Influye en muchas partes. Yo tengo que deciros que estamos hablando de visualización arquitectónica y el procesador en este aspecto va a influenciar sobre todo en la velocidad de render. Una vez que el software ha cargado todas esas texturas, toda la geometría en la RAM, el procesador las va a emplear en transformarlo en una imagen. Y es donde va a participar. Si os fijáis, vamos a ponernos en una cámara, voy a dar a render y vamos a ver los consumos de render. Estoy utilizando V-Ray CPU, V-Ray Advanced, V-Ray normal, como queréis llamarlo, y estos son los resultados. Fijaros que los procesadores, acabo de darle a renderizar prácticamente, los procesadores están funcionando los 32 hilos al 99% de su capacidad, es decir, lo más rápido posible. La memoria RAM la he llevado hasta 34 GB. Yo en mi ordenador tengo instalada 64, en este actual. Fijaros que los discos duros ahora mismo no participan, hay poco proxy, porque esto es un Forest Pack, y la GPU está usándose al 10%, nada más. ¿Por qué? Porque no estoy renderizando con la CPU, la tengo quieta, no está trabajando. Básicamente es el procesador el que está renderizando y la RAM la que está dando acceso a la CPU a todos esos recursos, a todos los recursos que habíamos visto en el ordenador. Entonces, este sería el caso más habitual. Si nosotros vamos a renderizar por CPU y vamos a utilizar un proyecto de tamaño medio como pueda ser esto, pues podemos pensar en un procesador lo más rápido que nuestro presupuesto nos permita y quedarnos justo en la línea de los 32 gigas para empezar a trabajar. Veremos que ampliar la memoria RAM es fácil. Entonces, ahora nos vamos a pasar un poquito a un generador de presupuesto y vamos a hacer una serie de presupuestos a la hora de trabajar y tener un presupuesto base para saber con qué podemos contar. Bueno, una vez hablado de los requisitos mínimos, vamos a abrir un buen melón y es ordenador de sobremesa o portátil. Y otro buen melón, Mac o PC. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal respecto a esto, ¿vale? Evidentemente, cada uno tendréis una casuística personal distinta y variable, y en ese aspecto no nos podemos dejar influenciar. Es decir, no es lo mismo que os dediquéis profesionalmente a esto, que os dediquéis profesionalmente a la arquitectura, al diseño, cualquier cosa, a lo que yo denomino normalmente profesión arquitectónica, y vayáis a hacer renders, que tengáis un espacio de trabajo, a que seáis estudiantes de universidad, que tenéis una movilidad, o que esto sea un trabajo esporádico y quizás os estéis moviendo de un espacio a otro y necesitéis moveros. Eso, cada uno, con sus características personales, tendrá que tomar la decisión que considere. Obviamente, en cuanto a beneficios de
en cuanto a beneficios de renderizado y agilidad y comodidad, es muchísimo mejor un ordenador de sobremesa, siempre. ¿Por qué? Porque como ya habéis visto, nuestro motor, nuestra CPU, renderiza al 100%. Podemos tener el ordenador igual en una animación días renderizando. Esto requiere disipar mucho calor. Necesita que tenga una muy buena disipación de calor. Por tanto, necesitamos que nuestro sistema de disipación sea lo mejor posible. Y ahí los portátiles pecan muchísimo. Entonces, si hay que tomar una decisión en cuál ordenador comprar y no la movilidad o la versatilidad no es un requisito imprescindible, pues siempre optaremos por un ordenador de sobremesa. Pero entiendo que muchos de vosotros seáis estudiantes o que, bueno, pues es que hoy trabajo aquí, pasado mañana trabajo allí, cojo el portátil el fin de semana, me voy a casa de los padres, como me ha pasado con muchos alumnos, pues muchas opciones variables que hay que saber analizar y ver qué pasa en cada caso. Luego está el eterno debate de Mac versus PC. Y aquí perdonadme, pero tengo una opinión muy clara, muy fundamentada, y es que esto es una herramienta de trabajo. Existen, si tenemos que pensar en ellas en términos de herramienta de trabajo, precio, calidad, y ahí Mac pierde claramente contra cualquier ordenador de sobremesa. Por componentes, por relación calidad-precio, por todo. Al final, si os fijáis, si nos vamos a la página de Mac, veréis que los componentes pueden ser los mismos para Mac y PC. Procesador puede ser igual para uno que para otro. Podemos escoger el mismo procesador, podemos escoger la misma tarjeta gráfica y cuando hagamos la comparación, el producto de Mac se eleva a precios. Y luego además se mezcla que si estamos utilizando la versión de 3ds Max más V-Ray, 3ds Max no existe para Mac. Entonces, ¿para qué vamos a tener un Mac? Para montarle una máquina virtual para poder instalar Macs, pudiendo instalar Macs en un PC de forma más barata y más ágil. Y no es el primer alumno que viene de arquitectura y viene con su Mac y se da cuenta que obviamente necesita un PC. Quizás esta sea una de las profesiones que más convierten de Mac a PC. Así que en este aspecto os recomiendo siempre un PC. Al final del vídeo, si da tiempo, una vez veamos analizados los componentes, veremos una comparación entre Mac y PC. A la hora de decidir vuestro equipo, hay dos corrientes o dos soluciones que podemos perseguir. Una es ir escalando el equipo en función de cómo vayamos trabajando, en función de las novedades y del tiempo, con lo cual podemos ir renovando ciertas piezas, actualizando, vendiendo de segunda mano y teniendo un flujo en el que el equipo va evolucionando un poco a vuestro par. La otra corriente es montar el equipo que mejores opciones os dé y a partir de ahí, cuando quede obsoleto, cambiarlo por otro con mejores opciones, más actualizado. Cualquiera de las dos corrientes son válidas. Tengo que decir que normalmente cuando tienes un desarrollo bastante grande, tu solución favorita suele ser dame un ordenador montado para empezar a producir, que cuando ya no me dé la capacidad que necesito, pues cambiaré por otro. La realidad, en la mayoría de la gente que no tenga esa corriente, que no tenga esas posibilidades, es básicamente que, bueno, pues voy a montarme un equipo con lo mejor que pueda y a lo mejor al año que viene pues me mejoro la RAM, me compro una tarjeta gráfica nueva. Fíjate que ahora ya tengo bastante RAM y gráfica, vamos a comprar un procesador nuevo, veré si me vale el procesador para la placa base que tengo o la cambio. Y eso hará que el procesador y el equipo vaya evolucionando con vosotros. A lo mejor una vez cambiéis la caja y montéis todo en la caja porque luego vais a cambiar. Esas estrategias son también muy válidas. Y creo honestamente que son las más habituales entre la media de la profesión. Habrá gente que, como os digo, que prefiera, pues, a mí dame uno, cambio por otro. Y muchas veces depende también de los gustos de cada uno. En este aspecto yo me voy a enfocar más a la parte de qué decisiones coger a la hora de tener un ordenador
pues que vaya evolucionando con el tiempo. Si bien es cierto que todos los consejos que os voy a dar son extrapolables a dame el mejor ordenador. Así que vamos allá. Vamos a centrarnos en el corazón de nuestro equipo. Voy a hablar de visualización arquitectónica, voy a hablar de V-Ray sobre todo y voy a hablar de motor de render CPU. Y os daré mi versión personal hacia dónde va. Si estamos pensando en un motor de render CPU, tenemos que saber que tenemos que destinar una partida de nuestro presupuesto importante a nuestro procesador. Nuestro procesador es el que nos va a dar la velocidad de render. Entonces, ¿cuál procesador comprar? Pues iremos fluctuando entre unos y otros y en función de eso, pues llegaremos a nuestro presupuesto. Saber que hay dos casas, Intel y AMD, y cada casa tiene distintas categorías. Voy a hacer una aclaración importantísima, muy importante, porque hay que eliminar un mantra establecido por años de hegemonía de Intel, merecida, porque era la que mejor procesadores sacaba, y merecida la mala fama de AMD, porque no conseguía dar soluciones ágiles, sobre todo para el mercado profesional. Pero AMD, a día de hoy, en el año 2021, no se calienta más que Intel, no, y es más, la relación velocidad, calidad, precio está muy por encima. Ahora mismo, a nivel profesional, tengo que decir que quizás sean los procesadores más interesantes. Dicho esto, vamos a ver qué series tenemos. En Intel tenemos distintas corrientes. Tenemos los Xeon, que son procesadores dedicados a servidores, que tienen muchos núcleos. Quizá la velocidad de cada núcleo sea muy poquita, pero tienen mucha cantidad de núcleos. Existen estaciones de trabajo, como las HP, Lenovo o Dell, que los emplean. Tenemos procesadores de gama de escritorio, que es lo que así la denominan, aunque puedan ser entusiastas como la serie X, o procesadores Intel i9, i7 y 5, que son procesadores más bajitos de calidad, que normalmente suelen tener menos núcleos, pero los núcleos son más rápidos. Entonces, habrá que conjugar el presupuesto que podemos destinar, ¿vale? Por echar un ojo así rápido, fijaros, lo primero que nos vamos a fijar es la cantidad de núcleos. Aquí un concepto muy claro: el núcleo frente al hilo, o el núcleo frente a los subprocesos. Hilo y subproceso es lo mismo, depende de la empresa que estemos hablando. En el caso de Intel hablarán de hilos, en el caso de AMD hablarán de subprocesos. Normalmente cada núcleo se desdobla en dos, dando el doble de subproceso o de hilo. Por sistemas de software y de algoritmos son capaces de desarrollar el doble de velocidad. Y una vez visto esto, ya sabemos que estos son 10 núcleos, con lo cual estamos hablando de 20 hilos, y vamos a fijarnos en la frecuencia del procesador, en la máxima o en la base. Bueno, pues hay que aclarar y hay que dejarlo muy claro que la frecuencia máxima es cuando uno de sus procesadores, solo uno de sus núcleos, está trabajando y el resto están apagados. Si están utilizándose varios procesadores, como pasa en el renderizado, que se utilizan todos los procesadores, estaremos hablando de esta frecuencia. Algunos, seguro que me dejéis por aquí escrito, que podemos hacer overclocking y podemos llegar a esto. Vale, sí. Pero bueno, a la hora de guiarnos, nos vamos a guiar por esta parte de aquí y saber cuál es la velocidad de nuestro procesador. Y en AMD tenemos más o menos lo mismo. Si en Intel teníamos los Xeon para servidores, en AMD tenemos los EPYC, que son para servidores, que serían estos, los ordenadores EPYC. Pero luego tenemos un paso intermedio. AMD está ganando la partida de procesadores en cuanto a núcleos y velocidad, y tiene la gama Threadripper, que son procesadores con muchísimos núcleos y además muy rápidos y muy caros. Y tenemos la gama Ryzen. Esta gama Ryzen es más contenida, tiene menos núcleos, igual de rápidos que los Threadripper, pero menos núcleos. Entonces, si nos vamos a la gama Threadripper, estamos hablando que hay procesadores que tienen hasta 64 núcleos y 128 subprocesos, hilos.
Y tenemos ordenadores de 24 núcleos con 48 subprocesos, es decir, muchos núcleos y encima muy rápidos, rondarán en torno a los 3 hercios, 3,5 hercios, eso está bastante bien. En cambio, luego tenemos los procesadores Ryzen, que tenemos categorías como tenemos en la otra. Recordad que en Intel teníamos los Intel X, que quizás se parecen más a la gama Threadripper. Luego tenemos los Intel, que ya quisieran acercarse. Luego tenemos los Intel i9, que se parecerían a los Ryzen 9. Tenemos los Intel i7, que se parecerían a los Ryzen 7. Y así para abajo. La compatibilidad es bastante evidente. Luego, tanto Intel como AMD tiene otras líneas de producto para otros elementos. Pero, porque veáis, básicamente estas son las dos decisiones que tenemos que tomar. Vamos a irnos a una web de configuración y veremos qué decisiones y cómo evaluar todo esto. Vamos a empezar a configurar un equipo, vamos a ver distintas opciones, distintas soluciones, vamos a ver mucho y vamos a hablar de esto. Lo primero que deciros es que existen evidentemente empresas especializadas en hardware para visualización arquitectónica. Nosotros vamos a utilizar el configurador de PC Componentes porque es bastante ágil y visual a la hora de trabajar, pero los componentes son estándar, son empresas externas y esto es una empresa que los vende y los ensambla, en el caso de que queráis ensamblarlos. Entonces, que sepáis que nosotros no tenemos ninguna alianza, ningún convenio con nadie y las opiniones aquí vertidas son fruto de la experiencia de trabajo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar a configurar un ordenador de gama baja y veremos qué decisiones tomar, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, cuando seleccionamos una configuración, básicamente lo que nos dicen es el socket, que esto tiene que ver con el procesador, aunque no lo hemos hablado. El socket básicamente es la forma del procesador y es la forma en la que el procesador se enchufa a la placa base. Entonces, cada línea de procesador tiene un socket distinto. Hay veces que simplemente cambian el socket por cambiar, es decir, por vender una nueva línea de producto, aunque muchas veces no son necesarios, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, quizás está un poco mezclado, pero tenemos los sockets 2011-3 y el LGA 1200 para décima generación. Este suele ser el más exigente para la gama Intel. A ver. Vamos a poner este. Vamos a poner a mostrar los productos agotados. Ahora mismo no es un buen momento de compra de ordenadores por muchísimas razones, pero estamos hablando de ordenadores bastante ágiles. Vale, vamos a ir. Perdona, que es esta la actual. Vale. Más caros primero. Y aquí estamos hablando del Ryzen que vimos de 18 núcleos, 36 hilos, que cuesta 1.100 euros. Este es el Intel de escritorio más avanzado que nos facilita Intel, ¿vale? En cambio, probablemente sea muchísimo más recomendable irnos a AMD, que como ya hemos visto, no se calienta más. Y hay un montón de pruebas y la experiencia me dice que no se calienta más. Y fijaros lo que tenemos. Ryzen 9 5950X, que es un procesador de 16 núcleos, 32 subprocesos o hilos, con una velocidad base de 3,4. En cambio, si lo podía haber dejado abierto, si nos vamos aquí y nos vamos a este otro, me lo voy a poner a M4. Estamos hablando de un procesador de 1836 con una frecuencia de procesador de 3. Sí, la frecuencia turbo seguramente es más alta. Pues mira, ni eso. 4,6. Por 300 euros o 270 euros más barato. Interesante, hay que saber equilibrar ese precio, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta configuración. ¿Alternativas a estas más baratas? Bueno, pues tenemos, este es de 1632, tenemos la opción de irnos a una más baja, que es la 5900. Fijaros, la 5900 es de 1224,
que va bastante bien, a 3,7 de procesador, y puede ser una alternativa bastante económica por 550 euros. Vamos a partir de esta configuración, ¿vale? 830 y vamos a poner una placa base. Me voy a centrar en AMD y vamos a hablar de placas base AMD. En este aspecto, la placa base que nos va a dar, pues básicamente lo que nos va a dar es la gestión del resto de recursos. Entonces, hay muchas líneas. Yo os diría que para un procesador de nueva generación, aunque son compatibles las X470, os vayáis a una gama de X570. Entonces, en este aspecto, tenéis que tener cuidado que sean compatibles. Pero vamos a poner esta, por ejemplo, vamos a ver esta placa base. Por ejemplo, si os fijáis aquí, os va a decir con qué procesadores son compatibles. Y esto quiere decir que con el nuestro no lo era, con el que hemos escogido no lo es. Con lo cual, se puede hacer, si os lo montan, os lo van a actualizar, con una actualización de BIOS se hace compatible, pero si lo compráis por separado, necesitaréis un procesador de generaciones anteriores para comprarlo. Yo en este aspecto, ¿cómo valoro esto? Pues mira, fijaros que me voy a ir a la X570, que es la gama más fácil que nos pueda valer. Y aquí, ¿qué compramos? ¿Qué valoramos? Pues mirar, yo lo que suelo valorar en este aspecto es la escalabilidad de mi proyecto. Aunque hoy por hoy utilizo V-Ray con CPU, ya estoy empezando a hacer incursiones en la parte de GPU. Entonces, como estoy pensando ya en GPU, pues quizás una placa base que me permita gestionar en un futuro una segunda tarjeta gráfica de alta calidad es necesario. Así que me iré a ver las tarjetas gráficas que me va a dejar manejar. Esta, por ejemplo, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, acepta hasta 128 GB de RAM, DDR4, que es la tarjeta RAM, la RAM. Y si nos bajamos por aquí, vamos a encontrar que podemos utilizar Two-Way Crossfire, Two-Way SLI, Three-Way Crossfire, es decir, podemos utilizar el SLI de Nvidia y poner dos tarjetas gráficas. Pues esta puede ser una buena opción. ¿Tenemos modelos más económicos? Evidentemente que tenemos más económicos. Podemos utilizar cualquiera de ellas. Fijaros, X. Vamos a filtrar justo al revés, porque los tenemos desde 700 euros. Vamos a filtrar justo al revés y vamos a poner, pues, yo que sé, alguno de los que estén, 150 euros. ¿Esta es viable? Sí. ¿Con esto podemos salir? Sí. Vamos a ver si acepta lo que nos decía. Pues fijaros que en este caso admite Crosswave. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener dos tarjetas gráficas, quizás si son Nvidia vamos a tener problemas, porque Crossfire es de Nvidia. Y es que las tarjetas gráficas de Nvidia requieren menos potencia, menos potencia que las de... Perdón, las tarjetas gráficas de AMD requieren menos potencia que las tarjetas gráficas de Nvidia. Entonces, en este aspecto, si pensamos en una escalabilidad, pues esta no sería mi solución. Pero si pensamos en el producto más barato, dentro de que es la gama X570, pues sí, nos podría valer. Así que yo creo que ni para ti ni para mí buscamos una a medio gas, que pueda estar bien, que no sea reacondicionado. Ponemos una de 200 euros, así, a ojo, esta misma, y punto. Vamos a echarle un ojo. Vamos a ver, bajamos por aquí. Dual Channel. Las velocidades de la RAM que admite, importante. Los USB que está gestionando, esto es bastante importante. Y vamos a ver las tarjetas gráficas PCI Express. Aquí no habla de Crossfire ni SLI. Generación 4X. Aquí podemos. Otra cosa importante en una placa base es saber si nos va a administrar un disco duro M2. Que esto vamos a añadir agilidad a la hora de trabajar. Entonces, vamos a dejar esta por dejar esta. Sabemos que podemos tirar los 320 que hemos visto en la anterior, evidentemente a 6700, y podemos irnos a placas bases de 150 euros. Memoria RAM. Aquí, cantidad a saco. Y de una marca conocida. Yo hago esto.
Intento que la relación entre la velocidad, entre los 3600 y el CL, que es la tasa de refresco, por así decirlo, la latencia, por ser un poquito más específico, sea equilibrada. Es decir, a mayor número, mayores latencias, peor gestión de todo esto, ¿no? No se suele notar mucho, pero bueno, ya son manías. Por ejemplo, a mí esta de 3200 CL16 me resulta muy muy atractivo, lo cual 32 gigas, estamos en 2 por 16, yo suelo montar 2, el mínimo que suelo montar son 32 gigas, evidentemente, y suelo montar 2. ¿Por qué? ¿Podríamos montar 4 de 16, de 8 y tendríamos la misma cantidad? Sí. ¿Quizás sea más barato? También. Pero ¿qué ocurre? Que si yo quiero ampliar, la mayoría de las placas base, sobre todo de esta generación, si nos fuéramos a hacer Reaper, no pasaría lo mismo, pero tenemos 4 slots a la hora de montar. Si ocupo los 4 si ocupo los 4 slots con sticks de 8 GB, cuando quiera ampliar, tengo que quitar esos y poner otros. Con lo cual es preferible utilizar de 16 y ampliar añadiendo 2 stick Mac, que es simplemente clac, enchufar, y lo tenemos actualizado, y no tener que tirarlo para comprar más RAM. Estos procesadores son quad channel, evidentemente funcionan cuanto más sticks tengas montados, pero prefiero irme en este sentido. Fijaros, ya tenemos procesador, tenemos placa base y tenemos RAM. Vamos a irnos a la gráfica. En los tiempos que corren, tremendo debate. Porque están sobrevaloradas, están caras y son difíciles de encontrar. Vamos a irnos a más caro primero. Fijaros, nos estamos yendo a RTX que probablemente no valgan esto, no hubieran valido esto en ningún momento si no hubiese este boom de la minería de criptomonedas, ¿vale? Aquí la decisión está clara. ¿Voy a hacer render CPU o voy a hacer render GPU? Si voy a hacer render CPU, yo me iba a una RTX por tener una tarjeta gráfica más o menos actualizada, pero básicamente una RTX. Fijaros que el otro día me enseñaron 2060 más con 12 gigas. Pues a lo mejor me iba a por esta. Una 3060 de 12 gigas antes que una 3070 de 8 gigas. Vale. Fijaros, ya tenemos los componentes más caros de mi ordenador. Estamos por 1780 euros. Vamos a poner un montaje. ¿Sí? Y vamos a poner el sistema operativo. Evidentemente existen opciones del sistema operativo allá donde queréis buscarlo. Existen licencias OEM que son algo más baratas. Pero ¿qué sistema operativo utilizar? El Pro, para tener una buena gestión de la memoria RAM. Así que lo añadimos y estamos en 2000 euros con nuestro ordenador montado y de momento los componentes más caros. Ventilador. Muchas teorías, muchas ideas. ¿Cuál montar? ¿De aire? ¿De refrigeración líquida? Bueno, pues mi idea o mi concepto es: mi ordenador es para mucho tiempo y esto me va a servir para mucho tiempo. Al mejor disipador que pueda comprar, pero yo lo prefiero de aire. Para ello, a mí el que más me gusta, y estos gustos, de la gama, a ver si me sale el nombre, Noctua, el D15, que sea el AM4, porque tiene que ser compatible con el socket AM4. Este es una muy muy buena opción. Es feo. Aquellos que sepáis de ordenadores, reconoceréis los colores y demás, pero es bastante feo. Para mí es el sistema de refrigeración preferido. No es sonoro, es bastante silencioso, disipa fenomenal, tiene un sistema de disipación increíble, es enorme. Pensando en la tarjeta gráfica que estamos poniendo, que son grandes, y pensando en sabemos que tenemos que poner una caja muy grande. Si queremos irnos a cosas más contenidas, esto probablemente pesa 1,2 kg, ¿eh? Si queremos irnos a cosas más contenidas, tendremos que pensar en refrigeración líquida, ¿vale? Contenidas en tamaño me refiero. Yo recomiendo este procesador personalmente
porque es muy muy ágil. La verdad es que este disipador disipa muy muy bien. Ahora, disco duro. Aquí muchísimas estrategias a la hora de afrontar este proyecto, muchísimas estrategias. Y es muy importante acertar con ella. La que yo os propongo. La que yo os propongo es, vamos a utilizar un M2, que son discos duros tremendamente rápidos. Vamos a asegurarnos que su tasa de escritura y lectura sea rápida, pero no va a ser muy grandes. Yo tengo un M2 de 500 gigas. ¿Por qué? Sistema operativo y principales programas van ahí. Nada más. Luego tengo un disco duro muy grande. Bueno, tengo varios discos duros mecánicos muy grandes. Y SSDs para el proyecto que esté trabajando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tengo discos duros mecánicos de 7200 revoluciones para que me den mucha agilidad, para que pueda guardar mis librerías, trabajar. Ya hablaremos que en algún futuro hablaremos de sistemas NAS y cosas así. Pero de momento, mi disco duro 8 teras a 7200 revoluciones en uno. Tengo un SSD para trabajar un proyecto de 1 giga. Y tengo un M2 para gestionar el ordenador. Si tengo que formatear el ordenador, formateo el M2. El proyecto en el que estoy trabajando entra y sale del SSD. Y el cajón desastre en el que va todo, cajón desastre entre comillas, porque hay que tener mucho orden, en el que están mis librerías, mis objetos, mis recursos, es un disco duro mecánico. Entonces vamos a irnos a un M2, a un M.2. Y aquí lo que tenemos que valorar, básicamente, vamos a abrirlo, lo que tenemos que valorar es velocidad de lectura y velocidad de escritura, aparte de la generación y demás. Pero yo os diría, básicamente, fijaros en esto. Esto, evidentemente, el Samsung es una gran decisión. Ojo, no os fiéis de marcas reconocidas que tienen M2 que no son tan rápidos. Yo voy a añadir este de 500 y vamos a poner un disco duro de 8 teras. Y lo que nos vamos a asegurar con este disco duro de 8 teras es que su velocidad de revolución sea de 7200 revoluciones. Se nota muchísimo, de 7200 a 5400. Cuanto mayor es su tasa de velocidad, cuanto mayor son sus RPMs, menos vida útil tendrá en un futuro. Pero bueno, esto es lo que suelo hacer. También os digo que con 4 teras es más que suficiente. O sea, para empezar es suficiente. Claro, yo aquí estoy gestionando. Tengo este, de hecho. Tengo uno de 8 y otro de 4. ¿Se me ha abierto por aquí? No. Aquí. Este de 4 teras a 7200 revoluciones me ha funcionado bastante bien. Y 118 euros. Caja. Aquí gustos, colores y demás. Hay algunos que os gustan los colores, otros que no os gusta el RGB, otros que sí, otros que no. Yo, por relación que tengo con ella, porque llevo ya trabajando un año, estoy muy contento con ella. Voy a proponeros la que yo tengo, pero hay muchísimas versiones, hay opciones bastante más baratas. ¿Vale? Yo tengo la 710i en blanquito. Tenemos esta más baratita, pero aquí os entra un disipador de este tamaño. Esto es una caja enorme, disipa súper bien. Tenemos disipadores en el frente, tenemos disipadores para arriba, tenemos un disipador justo atrás, tenemos este perfil que nos oculta los cables. Se puede hacer un montaje bastante bonito, la verdad. Y funciona muy bien. Yo, entre esta y la versión I, pues os recomendaría la versión I. Tiene truco, vamos por 2300. Tiene truco porque últimamente esto desaparece continuamente. 2500 euros. Estamos haciendo un ordenador top. Bastante top, ¿eh? En el segmento medio alto. Evidentemente, pues nos podemos ir al infinito. Y podemos contener este gasto bastante más. Tarjeta es fuente de alimentación. Aquí depende también de vuestra estrategia. Si pensáis ampliar, tendréis que pensar en que tenéis que tener una fuente de alimentación lo suficientemente potente para ampliar. Pero si no pensáis ampliar o no pensáis añadir otra gráfica y a lo mejor lo que cambies en un futuro es el procesador, pero vais a trabajar con una gráfica porque seguís con
con una tarjeta gráfica nada más, pues una fuente de alimentación de unos 850, si no vais a ampliar, es válida. Si vais a ampliar, pues tendréis que pensar en una de 1200. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a irme a una marca conocida. Hay muchísimas. Xeonic quizás sea la que más prestigio tiene, pero Corsair, cualquiera de ellas no van a valer, ¿vale? Pero que sea reconocida, importante. Y aquí que nos vamos a fijar, nos vamos a fijar en el Plus Gold. Quiere decir que estos 500 vatios, un 80 Plus Gold, va a tener una cantidad de pérdida de uso menor frente a la Gold, o algunas que no vienen certificado. Por favor, esto es lo que alimenta vuestro procesador, lo que alimenta vuestra placa base. No escatiméis, no es la parte más débil, que continuamente dejéis la parte más débil aquí. La diferencia entre modular y semimodular, bueno, pues que la cantidad de cables que tengas sea fijo o no fijo. Semimodular, que vienen unos cables preinstalados que no podéis remover, que no podéis quitar. Modular, que podéis poner y quitar los que queráis. Yo, obviamente, modular siempre mejor. Y podéis poner una placa base Plus Gold modular por 100 euros. Y estamos hablando ya de un ordenador, vamos a añadir otra vez, de 2.600 euros para trabajar bien. Ahora, si queremos irnos a render GPU, bueno, pues a lo mejor aquí tenemos que dedicarle un poquito más de presupuesto a la parte de tarjeta gráfica, que no encuentro, tarjeta gráfica, tendremos que dedicarle algo más de presupuesto, aunque, bueno, pues no tiene malas vistas. A lo mejor le dedicamos algo más de presupuesto a la placa base para que nos acepte más tarjetas gráficas, pero podemos escatimar, podemos contener un poco el gasto en el procesador porque no necesitamos. También hay que tener cierto equilibrio entre las piezas. No vamos a irnos a un Threadripper de 128 hilos y le vamos a poner 32 GB de RAM y una placa base la más barata posible. Entonces, no podemos irnos a lo más top para escatimar en otro. Hay que saber conjugar un poquito todos estos procesadores. Y hasta aquí. Evidentemente, bueno, últimamente ya no se necesitan lectores de DVD ni grabador. Monitor, si no contéis con él, deberíais comprar uno. Evidentemente, uno o dos, o cualquiera que sea vuestra estrategia. Teclado, ratón, que ya habéis visto que 3ds Max recomienda, requiere de 3 botones. Y además, no necesitamos tarjeta de sonido porque la placa base nos va a gestionar el sonido, Importante, que siempre me hacéis esto. Y esto sería un presupuesto básico de 2.600 euros. ¿Dónde podemos escatimar? Bueno, pues podemos escatimar un poquito en casi todos los componentes, evidentemente. Podemos irnos a un procesador más barato. Fijaros que si nos vamos dentro de Ryzen, nos vamos a la gama i7, pues nos podemos ir por aquí, Ryzen 7 5800 creo que es. Vamos a poner que creo que es de 816. Que, bueno, pues está bien. Evidentemente no es el más rápido, pero estamos ahorrando casi 400 euros respecto a la versión anterior. Ryzen 9, aquí tenemos esto. Ahora, la placa base. Pues podemos seguir conteniendo el gasto en la placa base. Podemos irnos a esa que vimos de 150 euros. Así que vamos a desplegar la placa base. Vamos a poner esta era una Asus Prime, si no recuerdo, por aquí, más baratita. RAM. Yo la verdad es que menos de 32 lo recomiendo poco, pero podríamos irnos a 16 en cualquiera de los casos. Pero menos de 8 de 32 no lo recomiendo. Podemos filtrar por más baratos primero, de 2x16. Y yo aquí también una recomendación. Team Group y cosas así. Hay marcas que no se conocen y yo no sé cómo gestionar esto. Me iría a las opciones más baratas. Es decir, pues mira, 2.666 CD16 por 120 euros. Pues aquí lo tenemos. Disco duro. Tenemos opciones más baratas, quizás un SSD. Si es cierto que esto te da mucha agilidad, que tener un disco duro SSD o M2
le da una velocidad al ordenador increíble. Aquí sí que os diría que intentéis aguantar, ¿vale? Pero yo os diría que os quedáis por aquí. Podríamos utilizar algún SSD, quizás, de esta mágica me han hablado bastante bien, pero es que estamos hablando de 14 euros, ¿vale? Podemos utilizar un SSD más contenido o un M2, pero yo creo que este precio lo podemos respetar. Este otro, no hay color. El ventilador, pues podríamos utilizar incluso, no sé si este viene con uno de stock. Habría que verlo porque, por ejemplo, yo tenía el 2700X, que era 816 y venía con uno de stock. Habría que investigarlo. Y si no, pues podríamos utilizar un disipador más barato. Bueno, pues en lugar de Noctua, marca y más baratos primeros. Y fijaros que tenemos cosas increíblemente baratas. No os recomiendo aquí, oye, pues algo que nos ayude a ventilar un poquito, que tenga unos headpipes, que sea de algo conocido y sea, pues mira, este Nox incluso nos podría valer. No os recomiendo, pero bueno, pero este Nox igual hasta nos podría valer. Tarjeta gráfica, evidentemente, si estamos hablando de un ordenador súper contenido y no vamos a dedicarnos a render por CPU porque no lo vamos a hacer, pues mira, yo es que me iría a una 1650, 4 gigas, suficiente para trabajar, más barato primero, y me iba a la primera, yo qué sé, 117 euros, por intentar acortar, Evidentemente hay opciones con un poquito más de dinero, pues tenemos algo mejor. Montamos el procesador y estamos hablando de un presupuesto mínimo de 1500 euros. 32 gigas, una placa base contenida, un procesador que seguro que podemos encontrar un 816 más barato. 3800. Yo creo que este es también de 816. De 816, es que todavía hay margen. No, evidentemente no es el más potente, pero este... A ver... 1.432 euros. Y por aquí podría ser como el mínimo imprescindible para empezar a trabajar en visualización arquitectónica. Espero que os haya gustado este vídeo. Creo que me he mojado bastante. Y ahora vamos a ver por último una configuración de Mac y ver qué ocurre. Y por último, os voy a enseñar en el jardín en el que siempre me suelo meter: Mac versus PC, PC versus Mac. Vamos a ver una versión de Mac Pro, una versión de PC, y tomaremos nuestras propias decisiones. Fijaros que Mac trabaja con Intel, y fijaros que, bueno, pues tenemos hasta 28 núcleos, es decir, el doble de hilos. 28 núcleos son 56 hilos, frecuencia base a 2,5, recordar, 2,5, que es la que nos importa, ¿vale? He puesto 48 GB de memoria RAM, ¿vale? Que son 6 por 8 GB. Perfecto. Vamos a seguir viendo. Tarjeta gráfica, no trabaja con Nvidia. Si sabéis un poco de la parte de visualización, si tenéis contacto, sabéis que la parte de Nvidia es muy muy importante para nosotros. La recomendación en tarjetas gráficas hoy por hoy es de Nvidia, sobre todo por la parte RTX, porque es la que mejor gestiona toda esta parte. Y Mac no nos deja utilizar Nvidia, nos deja utilizar las Radeon, que son buenísimas y seguro que son geniales. He puesto una de 16 GB, una sola de 16 GB, porque nos hagamos una idea, ¿vale? Que es una Radeon de 16 GB, seguro que es súper rápida. Capacidad de almacenamiento, 1 TB de SSD, por más o menos equilibrar. Y el resto, fijaros que las ruedas, simplemente las ruedas cuestan 500 euros, ¿eh? Estamos en un presupuesto de 10, que me cuesta decirlo, 16.000 euros. Bueno, vámonos a nuestro Super AMD. Procesador, 64 hilos, 128. A 3,9, es decir, si recordáis, nuestro procesador estaba a 2,5,
Y este se nos va a 2,9. Más rápido, más núcleos. Placa base. Bueno, pues aquí podemos especificar la placa base. Tope de gama. La más cara. Memoria RAM. Pues mirar. 8 slots por 32 gigas. De 32 gigas. Pues yo que sé. Que ni lo he calculado. Esto es una burrada. Una burrada. Lo máximo posible. Creo que son 256 gigas. Vamos a poner lo más parecido a 256. Porque no nos quedemos con la gana. Ahora. 19.000 euros, ¿eh? Con menos gigas de RAM. La mía es 8 por 16 y esta es 6 por 30, 8 por 32 y esta es 6 por 32, ¿eh? Y nos vamos a 19.000 euros. Refrigeración líquida de lo mejorcito que hay. Hay cosas más caras. Hay refrigeraciones líquidas custom. Esto ya es bastante más complicado. Pero la Kraken Z73, esto es para echarse a llorar de lo bien que refrigera. He mantenido el disco duro, pero podía poner más caro primero, qué maldad. Hala, ponemos el sistema operativo, el disco duro más caro, mantengo los 4 gigas. Esta torre, podía poner alguna torre quizás. Hay torres de 400 euros. Bueno, yo voy a mantener esta. Voy a poner de estas la más cara. Versión especial. La mía es esta. Y ojo, porque he puesto 4.000 euros de tarjetas gráficas de 30, 70, 90, de 30, 90, es decir, de la tope de gama, 24 gigas por 2, una burrada. Y nos vamos a un presupuesto de 12.000 euros. Es decir, no estamos hablando de su tope de gama, porque si estuviésemos hablando de su tope de gama, bueno, a lo mejor nos costaría un poco encontrar las equivalencias, pero en equipos más o menos parecidos, este es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Fíjate que no tenemos más opciones de núcleos, tenemos más opciones de RAM, pero bueno, pues es que nosotros podríamos añadir más opciones de RAM seguramente y seguiríamos siendo más baratos. Tarjetas gráficas, 2 por que lo que queráis. Es muchísimo más óptimo, muchísimo mejor comprarse un PC, tiene mayores prestaciones, mayores velocidades y la relación componentes-precio muchísimo mejor. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me he metido en unos cuantos jardines. Espero que os haya gustado y que os ayude a escoger vuestro próximo equipo. Un saludo a todos desde Factoría 5.